adoramos, le exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque usted es digno de suprema alabanza, porque usted es digno de suprema adoración, porque usted vive y permanece por los siglos de los siglos. Primera de Corintios capítulo 1, verso 23, gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria a Jesús, Señor Dios y Padre Celestial, gracias por su divina palabra, Señor. Sabemos que su palabra, Señor, nunca vuelve a usted vacía, Dios eterno. Señor, hoy abrimos nuestros corazones para que pueda entrar hasta lo profundo, Señor, hasta lo más íntimo, Señor, nuestros corazones. Su palabra es viva y eficaz, Señor, bendito, más cortante que toda espada de doble filo, Señor, que atraviesa hasta el tuétano nuestros huesos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, oh Dios eterno. Por favor, Señor, háblenos, enséñenos, corríjanos, exhórtenos, Señor. Bendito Dios sea su palabra de salvación para el que no la tenga, Señor, que transforma, que vivifica, que restaura, Señor. Es el Cristo que nosotros predicamos, Señor, bendito, al Cristo crucificado que un día resucitó entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre, Señor, intercediendo por su pueblo, por su iglesia, Señor, por aquellos escogidos que están desde antes de la creación del mundo, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús, reprenda toda obra de las tinieblas, Señor, toda obra del enemigo, el adversario de Satanás, Señor, bendito, toda obra de la carne, todo lo que quiera distraer, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hoy la atamos y lo reprendemos por el poder de su palabra y la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios, aleluya. Puede tomar asiento, gloria a Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Seguimos leyendo, bendito sea el Señor. El verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Bendito sea el Señor. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se glorifique, el que se gloría, glorifíquese en el Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Tema de esta noche, los primeros de esta tarde, perdón, los primeros cristianos, porque todo tiene un comienzo. Todo tiene un comienzo. El comienzo de todo es Cristo Jesús. La Biblia dice que antes de la creación del mundo ya Jesucristo era. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice la palabra del Señor. Esto era en el principio, bendito sea el Señor, y todas las cosas fueron creadas por Cristo Jesús y sin Él nada fue creado. Bendito sea el Señor. Vemos que allá en el libro de los Hechos nos habla como cuando les empezaron a llamar cristianos a los que eran seguidores de Cristo, eso se llamaba pequeños Cristos, les decían pequeños Cristos a aquellos que eran seguidores de Cristo. Y le llamaban cristianos era porque llevaban el perfil de Cristo, bendito sea el Señor. Ellos predicaban sobre la resurrección de Cristo Jesús, sobre la crucifixión de Cristo Jesús, sobre la nueva promesa que había, que venía a alcanzar a nuestras vidas también, bendito sea el Señor. Entonces vemos, pueblo del Señor y amado amigo, bendito sea el Señor, de que Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito a todos, para salvarnos primeramente y también nosotros para hablar las virtudes de aquel que nos llamó las tinieblas a la su luz admirable. De- el llamado a nosotros a transformar una vida de que de la manera que nosotros vivíamos antes sea transformada a una nueva criatura. Bendito sea el Señor.
a que seamos una nueva persona, que nosotros como ya el Señor lo había profetizado allá en el libro de Ezequiel capítulo 36, del verso 20 en adelante, habla de que Él nos daría un nuevo corazón. Un corazón que transformaría aquel corazón de piedra por un corazón que era conforme al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Entonces vamos a ir al libro de Hechos. Alabado sea el nombre de Jesús. En el libro de Hechos. Libro de Hechos capítulo 2 verso 36. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Libro de Hechos capítulo 2 verso 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sé salvo de esta perversa generación. ¿Por qué Dios hoy nos habla a nuestras vidas? Bendito sea el Señor, y exhorta a nuestras vidas y habla a nuestra vida que nosotros vengamos al arrepentimiento. Es porque en los tiempos que nosotros estamos viviendo son los peores que en los que cuando Pedro estaba predicando. Y vea que cuando la Biblia dice que ellos se compungieron de corazón, es que fue que entró tristeza en su vida, porque Pedro les trajo una exhortación ahí, porque en ese momento fue cuando descendió la promesa del Espíritu Santo y fueron bautizados del Espíritu Santo, bendito sea el Señor, y comenzó Pedro a predicarles, a hablarles sobre el Evangelio, sé cómo es que ellos habían crucificado a Cristo Jesús en su ignorancia, de la cual nosotros también tenemos parte, la crucifixión de Cristo Jesús. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, verso 5, de que dice que el precio de nuestra paz fue sobre él. O sea que la palabra del Señor dice que por sus llagas hemos sido curados. ¿Cuál fue el precio de nuestra paz? La crucifixión de Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que dicen hay paz, paz, mas no tienen paz. Mas sí Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, mas yo no la doy como el mundo, sino que lo mío es para siempre, bendito. Lo del mundo es pasajero. Alabado sea el Señor. Y mientras nosotros cantábamos, adorábamos al Señor, me venía a mi mente cuando vine la primera vez a esta iglesia. Recordaba yo cómo cuando cantábamos y adorábamos, cómo eso llamó tanto la atención a mi vida, bendito sea el Señor. Yo estaba asistiendo a una iglesia que era bien liberal y era con todo lo contrario a lo que yo miré ese día. Recordando que yo recordaba que cuando yo entré a la iglesia no había un baterista, no había un cantante elocuente, no había aquello que yo había visto antes, aquello que yo miraba lleno pero sentía vacío. No había todo lo que una iglesia, lo que unas grandes organizaciones, no había nada de lo que yo veía. Más cuando yo entraba a esas iglesias yo decía, esto aquí no me llamaba nada la atención. Pero recuerdo yo que esa primera ocasión cuando yo llegué a la iglesia, llegué y comenzaron a cantar y todo, pues yo miré que se hincaron a orar, yo no sabía cómo orar, y 30 minutos de oración, bendito sea el Señor. Me ponía yo 30 minutos de oración, eso está largo, bendito sea el Señor. Y pues el Señor me recordaba todo eso porque lo que llamó tanto la atención a mi vida fue que la presencia del Señor, la palabra de Dios, la presencia que estaba en ese momento que sentí que me llenó aquel vacío que yo llevaba a mi alma, bendito sea el Señor. No había aquellas personas con peinados ostentosos, con aritos, con anillos, con pintura. No había aquellas personas que iban todos bien vestidos de un mismo color, todos bien, que se miraban aparentemente elegantes. Vea qué humildad. Y es así como la iglesia comenzó. Es así como Cristo no comenzó a predicar en el templo de Salomón.
Jesucristo fue y fue a predicar en una barca, bendito sea el Señor. Y es cuando lo vemos que la iglesia comenzó, pueblo del Señor, en una casa. La Biblia lo habla, el aposento alto. Habla sobre la mamá de Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos. Bendito sea el Señor. Ahí moraban los discípulos. Ahí estaban ellos, bendito sea el Señor. No estaban en el templo, allá de allá donde estaban todos los escribas, los fariseos, pueblo del Señor, porque allá estaba todo vacío. La presencia de Dios no estaba allá donde estaban los apóstoles, bendito sea el Señor. Cuando aquel estruendo, dice la palabra del Señor en ese libro, en el mismo capítulo de Hechos, en el principio dice que cuando vino el Espíritu Santo, todos estaban sentados en la casa y estremeció toda la casa, bendito sea el Señor, por la presencia del Señor, gloria a Cristo Jesús. Y cuando yo entré, todo estaba ahí cantando y adorando al Señor y todo venía a mi mente, como comencé, bendito sea el Señor. Hace como 4 años para estos tiempos, bendito es el febrero, marzo, fue que yo llegué por primera vez a la iglesia y yo decía, esto es diferente. Esto es diferente. Yo dije, en ese momento yo se me vino a la mente y dije, yo tengo que mudarme, bendito sea el Señor, tengo que moverme. Como fue un martes que le dije al varón, mire, ya no voy a seguir yendo a aquella iglesia, voy a asistir a otra iglesia aquí en Ever. Bendito sea el Señor. Y comencé, pueblo del Señor, y era aquello diferente cuando la palabra del Señor eso sí lo confrontaba, lo satisfacía a uno, lo hacía que derramara sus lágrimas, sentía uno aquella liberación, que por gloria a Dios, aleluya, que pude en el momento, yo había confesado el nombre de Jesús, pero no lo había confesado como en esa ocasión, cuando yo dije el nombre de Jesús. Soy libre, bendito sea el Señor. Sí, libertado, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y eso era lo que predicaban los apóstoles, los discípulos, bendito sea el Señor, porque así Dios Jesucristo había llamado a cada discípulo a una misión, como el Señor nos ha llamado a nosotros a una misión, bendito sea el Señor, a que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio y hagamos discípulos y los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Esa es la gran comisión que habla el libro de Mateo capítulo 28, verso 19. Y lo grande y maravilloso del Señor, como leíamos allá en el libro de Corintios, en el 1 Corintios capítulo 1, verso 23 en adelante, de que Dios no llamó superhumanos, no eran personas que eran con aquella grande, no llamó a Herodes, no llamó a Pilato, no llamó a Caifás, a Anás, todos aquellos que tenían nombre y renombre. Jesucristo fue y le fue a rogar a Pedro para que le prestara la barca, para predicarle a Pedro, para hacerle un milagro a Pedro, para llamar a Pedro, bendito sea el Señor. Vemos que esa predicación que Pedro, bendito sea el Señor, porque para que Pedro llegase a predicar en ese momento tuvo un pasado, tuvo un momento que de ser transformado, pudo ver la esperanza en Cristo Jesús de ser una nueva criatura, bendito sea el Señor. Vamos al libro de, vamos ya al libro de Juan, San Juan capítulo 1. Bendito sea el Señor. Libro de San Juan, capítulo 1. Estaremos leyendo el verso 35. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Libro de San Juan, capítulo 1, verso 35. Y habla sobre los primeros discípulos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraban, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás,
tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bendito sea el Señor. Vemos el llamamiento de los primeros discípulos. Está hablando de Pedro, Andrés su hermano, de Jacobo, Santiago y de Juan. Y vemos que ahí habla de que el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Está hablando de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue aquel que habría de abrir el camino a Cristo Jesús, hablando y predicando arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea el Señor. Hablando de que que tenía que enderezar el camino, bendito sea, a los que habían torcido. Alabado sea Cristo Jesús. Ese es el llamado también y la misión que Cristo ha dejado en nuestras vidas, que nosotros seamos como Juan el Bautista en medio de este desierto, predicando y abriendo el camino para que las almas vayan al cielo, y también para que cuando Cristo venga y se establezca su reino aquí en la tierra, las almas que escucharon su voz y se arrepintieron y se convirtieron puedan reinar con Cristo Jesús, bendito Dios, juntamente con nosotros. Entonces vemos, pueblo del Señor, de que llegaron, los dos discípulos que estaban con Juan, que era Felipe y Andrés. Vemos que ellos le fueron donde Jesús y le dijeron que dónde moraban, y Jesús le dijo, vengan, y ellos se quedaron con él. En un momento a Jesús le dijeron, los que, dice la palabra del Señor, los que querían seguir a Jesús. Un escriba le dijo que quería seguir a Jesús y le dijo que él no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque aquel hombre quería seguirle a Jesús por fama. Mas estos dos sí querían seguir a Jesús por la salvación de su alma, por la transformación de su vida, porque ellos reconocieron de que aquel hombre que le estaba hablando ahí era el Mesías. Bendito sea el Señor, porque fue Andrés y le fue a decir a Simón, hemos encontrado al Mesías, al enviado de Dios, al ungido de Dios, aquel que Dios ha prometido, al que va a transformar nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Y seguimos viendo en el verso 43, dice, Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de Nazaret, de José, perdón, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Gloria a Jesús. Llamó también a Natanael, llamó a Felipe, pero vemos que Natanael le dijo, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Como muchas personas cuando los ven a nosotros venir a la iglesia y comenzar, nos preguntan, ¿será que va a ser algo bueno él? Pero si Dios nos está llamando a nuestra vida y nos llama a nuestra vida, es porque Dios ve en usted y en mí algo que nosotros no vemos. Algo que nuestra misma humanidad, nuestra carne nos impide ver. Bendito sea el Señor. Algo que el Señor quiere hacer en nosotros, algo sobrenatural, algo fuera de lo normal que nosotros estamos acostumbrados a ver. Bendito sea el Señor. Eso es lo que el Señor, porque le dice, cosas mayores verás hoy, Natanael. Porque dice que estarán abiertos los cielos y descenderán los ángeles sobre el Hijo de Dios, que suben y bajarán, hablando de todos los milagros y prodigios que Jesucristo iba a hacer en las vidas, en las personas que necesitarían, bendito sea el Señor, un milagro, gloria sea el Señor. Pero vemos cómo Jesús se rodeó de tal clase de personas, pueblo del Señor, sobre de que llamase a nosotros, que llame a nuestra vida, que no hay nada en nuestras vidas fuera de los caminos del Señor.
Yo me hacía la pregunta, ¿qué le pudo traer a Dios en mi vida? ¿Qué había en mí que le trajese a Dios? ¿Por qué? Porque yo no pensaba nada bueno, no hablaba nada bueno, no accionaba de ninguna manera buena y lo único que había en mi vida era amargura, odio, menosprecio, orgullo y puedo seguir, bendito sea el Señor. Una vida inmoral, una vida desordenada, una vida que no valía ni siquiera, que nadie daría un peso por mi vida. Y así es el Señor, pueblo del Señor. Porque la Biblia dice que lo más vil y menospreciado. Porque aún hasta los familiares lo menosprecian a usted porque mira que de la tipo de maneras que que uno se conduce. Que uno llevar una doble vida, llevar tanta que con unas personas con personas que son de bien uno actúa de una manera y con personas que son de mal actúa de otra manera, que con amigos actúa de otra manera, que con la familia actúa de otra manera. Esa era mi vida. No había una identidad. Buscaba identidad en el alcoholismo, buscaba identidad en la inmoralidad sexual, buscaba identidad en todo tipo, mas nunca la encontré. No hubo nada que me pudo saciar mi vida. No hubo nada que pudo llenar mi vida, pero sí lo llenó Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Eso es lo grande y maravilloso del Señor, que nadie daba $1 por mí, pero sí Cristo Jesús dio su vida. Sí, Cristo Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por salvar mi vida. Bendito sea el Señor. Y también el Señor lo derramó para salvar a cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces vamos a ir también para seguir viendo la vida de los discípulos en Lucas capítulo, más atrasito, Lucas capítulo 5, en el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mire que la Biblia dice que le rogó. Así el Señor muchas veces cuando está hablando a nuestra vida. El Señor, la Biblia dice que nos llama con cuerdas de amor. Está el Señor insistiendo ahí a través de su palabra, llamando a nuestra vida, llamando a nuestra vida. Pone personas en nuestra vida, porque así era el Señor. El Señor me estaba poniendo personas en mi vida que me acercara al Señor, aunque su testimonio no era conforme a la palabra del Señor, pero sí me hablaban de Cristo, sí me querían llevar al camino del Señor. Sí el Señor estaba poniendo a esas personas para que pudiese yo llegar al arrepentimiento. Endurecí más mi corazón. Bendito es el Señor rogando que abriese mi corazón. El que me creó a mí, pidiéndome mi corazón. ¿Y qué tenía mi corazón? Nada bueno. Pero si Él quiere que nosotros abramos nuestro corazón para que Él pueda entrar a nuestra vida y nosotros podamos ver su gloria, bendito sea, ver esa transformación de que ese corazón negro, endurecido que tenía, ser transformado en uno que fuera temeroso a Dios. Que el temor de Jehová, dice la palabra del Señor en Proverbios, que es apartarse del mal. Bendito sea el Señor. Pero Jesús estaba diciéndole, rogándole a Pedro para que le prestase la barca, para enseñar desde aquella barca a la multitud. Eso es lo que el Señor llama a nuestra vida, que nosotros podamos prestar, no prestar, sino entregar todo, dar todo lo que nosotros tenemos para cumplir lo que el Señor tiene en nuestra vida, para enseñar a las almas, enseñar a multitudes, para enseñar a las personas que sean salvas. No, de aquella multitud no todos se convirtieron a Jesús. Muchos lo seguían a Jesús, de aquellos que cuando Jesús dio el alimento a aquellos 5,000 hombres, no contando mujeres, hombres, perdón, no contando mujeres, niños, ni ancianos, ni ancianas. Todos aquellos iban siguiendo a Jesús porque ellos se habían alimentado y se habían saciado. Y cuando Jesús los confrontó, se dio la vuelta y les dijo: síganme por el pan que desciende del cielo, por la palabra de Dios. No me sigan porque se han saciado. Bendito sea el Señor. O sea, era aquella multitud que no había creído en Jesús. Ahí se dieron la vuelta y se fueron. Todos.
No hubo uno ahí siguiendo a Jesús, déjeme ir con usted, déjeme, Señor, ir con usted. No, todos se dieron la vuelta. Porque ellos no esperaban un Mesías con todo, todo lo contrario a lo que Jesús era. No miraban, pueblo del Señor. Si usted vea lo que el Señor hace, lo que Dios hace ante los ojos humanos no es atractivo. Porque imagínense, hizo que su hijo naciese allá en medio de los animalitos, los que eran dignos de poder ver al Mesías, bendito sea el Señor. Los que eran dignos, pastores de ovejas, bendito sea el Señor. Unos astrólogos que habla la palabra del Señor en Mateo. El capítulo 2 habla sobre los astrólogos, donde dice magos eran astrólogos. Eran astrólogos, no eran esos que hacen brujería y todas las cosas que hacen hoy, no, eran astrólogos. Pero vemos que Jesús nació en medio de los animalitos y le fue puesto en un pesebre, pueblo del Señor, el salvador del mundo. Jesús pudo haber nacido en un gran imperio, el Señor pudo haber levantado un gran reino aquí en la tierra y derrotar a todos los romanos, derrotar a todos y hacer de que fuese no, fue todo lo contrario. Creció humildemente, bendito sea el Señor. Jesús nació en persecución porque Herodes, luego que él nació, le dijo que cuando encontraron, le dijo a los astrólogos, cuando encuentren al niño, pues llévenme para que yo lo pueda adorar también. No, que quería era matarlo. Y luego vemos que Jesús crece y lo lleva al Señor, le habla a través de sueños a José y luego José se levanta ahí corriendo para allá, para Egipto. Luego crece Jesús como carpintero. O sea que no era nada de atracción. Por eso aún hasta Natanael dijo, saldrá algo bueno de Nazaret. O sea que no hay nada de atracción. Para el mundo no es atracción que nosotros estemos sentados aquí escuchando la palabra de Dios. Más cuando nosotros entregamos nuestro corazón y entramos a eso, pueblo del Señor, dejamos que la palabra corra dentro de nuestro ser. Vemos las maravillas de Dios, vemos los prodigios de Dios, vemos la gloria de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos lo que Dios hace en el mundo, en el corazón de una persona que el mundo no lo puede hacer, que ni un psicólogo, ningún doctor puede hacer. Bendito sea el Señor. Y eso fue que cuando Pedro permitió de que Jesús entrase a su barca, abrió, abrió, abrió la oportunidad para su vida. Bendito sea el Señor. Y dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Mire que él terminó de hablar y no se bajó de ahí y dijo, gracias Pedro por permitirme haber utilizado su barca y me voy con aquello. No, se quedó con dos, con Andrés y Pedro, porque ahí estaba Pedro y Andrés. Y le dijo, boga, rema mar adentro, bendito sea el Señor, porque ellos habían pasado toda la noche pescando. Así pasamos nosotros, toda una vida fuera de los caminos del Señor, toda una vida fuera de Cristo Jesús, nosotros queriendo alcanzar algo y nunca lo alcanzamos. Bendito sea el Señor. Mas el Señor viene y llama a nuestra vida, ponga a disposición tu vida para que yo te pueda utilizar para alcanzar a otra alma. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces, y le dijo, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, aparta de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo, hijo, y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Todo, dejaron su sustento. Dejaron su sustento porque ellos estaban pescando para poder ellos sobrevivir. Pero ahí vemos, pueblo del Señor, que
la palabra del Señor dice que Pedro le dijo, apártate de mí porque soy pecador. Porque Pedro era iracundo, Pedro era demasiado enojoso. Y si eran también los hijos de Zebedeo, Juan y Juan, el que escribió el Apocalipsis, el que escribió la carta de Juan, el que dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, para que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Jesucristo para un justo. Ese fue el que estaba diciendo que después allá que no lo quisieron recibir en Samaria y con Jacob, quiere el Señor que haga descender fuego del cielo. O sea, vemos la transformación de esos hombres, pueblo del Señor. Fueron hombres de que no eran, como le digo, no eran, eran superhéroes, no eran superhumanos, no eran personas fuera de lo normal, eran personas como usted y como yo, pero que decidieron en verdaderamente seguir a Jesús. Bendito sea el Señor. Poderoso Dios. Entonces vamos también a Mateo capítulo 9. Bendito sea el Señor. Para ir conociendo el perfil, cómo Jesús llamó a aquellos que fueron cristianos, los primeros que el Señor llamó. Bendito sea el Señor. San Mateo capítulo 9, verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bendito es el Señor. El Señor vino a llamar a nuestras vidas pecadores por el Señor. La Biblia dice, porque no hay justo, no hay ninguno, no hay uno que haya buscado el camino del Señor, sino que cada uno se desviaron tras sus propios caminos. Bendito sea el Señor. Eso lo dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3. Bendito sea el Señor. De que nosotros, Jesús dijo, fuera de mí desparramamos la vida. Desparramamos el tiempo que el Señor nos presta. Desparramamos lo que el Señor permite a nuestras vidas en lo económico. Bendito sea el Señor. Pero vemos que Jesús está llamando a un publicano. ¿Quién era un publicano en los ojos de Jesús? ¿Quién en los tiempos de Jesús? Era una persona, pueblo del Señor, de que trabajaba recolectando los impuestos. Era una persona que trabajaba para la nación romana, pero era judío. Ante los ojos de los judíos, eso era abominación. Eso era como verlo como nada, como escoria, como cualquier cosa. Bendito sea el Señor. No lo podía, yo imagino que a Mateo para salir de su casa, a donde estaba a ese banco de los tributos públicos, tuvo que haber pasado ciertas humillaciones, a ser golpeado, ofeteado, humillado. Pero tal vez aquel hombre, porque tal vez ganaban dinero, ¿verdad? Porque vemos a Zaqueo, que era publicano también, y él tenía dinero, porque lo había robado, pero tenía dinero. Y por eso dijo que la mitad que lo que tenía se lo iba a dar a los pobres, porque era la mitad que le había quitado a los pobres. ¿Ven? O sea, la mitad de todos sus bienes eran los pobres. Pero un corazón transformado, vemos un hombre lleno de esperanza, pueblo del Señor, porque vemos a Mateo. Mateo probablemente cada vez que se sentaba ahí, él esperaba que algo diferente pasara. Porque vemos que cuando Jesús le dijo que viniese, le dijo, claro, vámonos, y se me olvidó. Se le olvidó que hasta lo podía ir a traer el Herodes a la casa donde él estaba a matarlo por haber dejado eso ahí. No, él siguió a Jesús. Él se fue, siguió a Jesús. Miró una esperanza, miró una luz en medio de aquellas tinieblas que él habitaba. Bendito Jesús dijo, mientras yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Bendito sea el Señor. Y el que habita en Cristo Jesús, en su luz jamás andará en tinieblas, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor, que creer en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá, le dijo. Bendito sea Dios. Entonces vemos que a Jesús lo vemos sentado a la mesa
en la casa de Mateo con publicanos y pecadores que habían venido a sentarse juntamente a la mesa con Jesús. Vemos que solo siguió Mateo a Jesús, fue a llamar a sus amigos y le dijo, vengan, vengan, hay uno que ha llenado mi corazón. Hay uno que ha transformado mi alma. Hay uno que es diferente a todos los escribas y fariseos que pasan diciéndonos cualquier tipo de cosa ahorita aquí. Hay uno que es diferente a todos aquellos que nos han dicho a nosotros, ustedes no tienen perdón de Dios porque son pecadores. Tal vez ahí estaba aquel publicano que decía que decía ser propicio a mi pecador que no podía ver para arriba. Y porque ahí estaba los fariseos diciendo, yo no soy como este publicano, como este pecador. Bendito sea el Señor. Pero vio algo diferente en Jesús, vio una luz, vio esa esperanza, eso de poder ser transformado, porque la Biblia, yo imagino que al ver a Jesús miraba amor, bendito sea el Señor. Cuando antes a nosotros, antes lo miraban unos, y ahí viene que es el enojoso, aquel orgulloso. Lo único que miraban en nosotros era odio. Uno pasaba enfrente de una persona y yo le quedaba viendo con unos ojos de odio y más, si no me volteaba a ver, lo odiaba desde ese momento. Imagínense al ver a Jesús, el reflejo del Padre ahí, el amor ahí caminando, el verbo ahí caminando, bendito sea el Señor. Por eso es que muchos decían, Él enseña diferente a los escribas, los fariseos, enseña como alguien que tiene autoridad, bendito sea el Señor. Eso fue lo que yo miré, bendito sea el Señor. La primera ocasión cuando yo escuché la palabra de Dios exhortando mi vida, diciendo que la manera en que estaba viviendo la vida oculta que llevaba cuando iba a la iglesia allá y llevaba aquella vida oculta y allá en la casa había hecho cosas bien desagradables ante los ojos del Señor y iba tranquilo para la iglesia. Y allá, ¿quién me iba a decir a mí, mire, lo que usted está haciendo oculta se va a ir al infierno por eso? Nadie me decía eso. Hasta que el Señor sí me corrigió, bendito sea el Señor. Comenzó a revelar lo que yo era por dentro. Porque la Biblia dice que no hay nada oculto ante los ojos de Dios, porque los ojos de Dios atalayan la tierra. Porque la Biblia dice en San Juan capítulo 2 que Jesús conoce a los hombres, bendito sea el Señor. Jesús cuando andaba caminando sabía que Judas lo iba a traicionar, que Tomás luego de haber resucitado Jesús no iba a creer en él, que Pedro lo iba a traicionar, que Pedro iba a negarlo. Jesús conocía todo eso, mas siguió ahí tratando con Pedro, siguió tratando con Juan, siguió tratando con Santiago, bendito sea el Señor. Y trató también con Tomás, le reprendió la incredulidad a él, le dijo, bienaventurado el que cree sin haber visto, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Entonces vemos que Jesús le dijo, ve, ir y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Cuando uno les predica a las personas, uno les habla de que la condición que están viviendo. Por eso, esa es la misión que Cristo nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Predicar la verdad. Que la verdad que me hizo libre a mí, la palabra de Dios, yo quiero que las almas también sean libres. Mas las personas no quieren que uno les diga la verdad. Y no lo hace uno para herirlos, sino para que abran los ojos, para que puedan ser perdonados, bendito Señor. Porque con mentiras no van a entrar al reino de los cielos y también yo me voy a perder, poderoso Dios. Entonces, y muchos dicen, no, es que Jesús vino a buscar a los pecadores, sí, pero para que se arrepintieran. Porque ahí lo dice, que Jesús vino, dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Y cómo podemos ser justos? Solo a través de Cristo Jesús. Y justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Ahí lo único que podemos ser justos. O sea, como aquellos estaban creyendo justos, los fariseos, los que estaban diciéndole a los discípulos, los fariseos que le llamaron a los discípulos, ahí en el verso 11 dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Y ahí estaba un fariseo llamando a Jesús a su casa en Lucas capítulo 7. ¿Por qué? Porque él también quería seguir fama, que dijeron, mire, ahí está en la casa del fariseo, ahí está Jesús. Pero Jesús entró ahí solo por algo, solo por alguien.
por una mujer pecadora que fue a ungir sus pies, que derramaba sus lágrimas, que sabía que era indigna de estar ahí, pero era el momento exacto en el cual ella tenía que estar ahí. Bendito sea el Señor. Hablando de María, bendito sea el Señor. Era por ella tenía que entrar ahí. Por la mujer samaritana era necesario que Jesús caminara desde Judea hasta Samaria. Y si uno va a los mapas, por el Señor, cuánto, porque la Biblia habla sobre cuando Jesús andaba allá por Tiro, por Sidón, allá por el lado del Líbano y todo eso, hoy son 9, como 3 días de camino. 3 días de camino allá hasta donde andaba Jesús, allá donde estaba aquella mujer sirofenicia. Aquella mujer, pueblo del Señor, que estaba cansada de ver a su hija atormentada. Y cuando miró a Jesús, miró a alguien diferente, bendito sea el Señor. Y le dijo, Señor, por favor, salva a mi hija. Mira que está siendo atormentada por un demonio. Y le dijo, primero dice, no es lícito darle los pan a los perrillos. No es lícito darle el pan de los higos a los perrillos. Bendito sea el Señor. Y le dijo, sí, Señor, yo lo sé, lo entiendo eso. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Bendito sea el Señor. Le dijo, mujer, grande es tu fe, le dijo. Y ahí en ese mismo momento, aquella hija que había sido tormentada por demonios fue libertada. No estaba ahí con ella, sino que era una mujer de Sidón, por el Señor. Jesús anduvo caminando. Jesús no anduvo, ni siquiera un burrito tuvo, porque cuando era necesario que entrara a Jerusalén, fue a pedir, mandó a los discípulos que fueran a traer uno que era prestado. No tengo. Mire, imagínense, pueblo del Señor, cómo es que el Señor en aquella humildad, Él vino aquí a la tierra, bendito sea el Señor, porque la Biblia dice que se humilló a sí mismo, o sea, se hizo como nosotros, bendito sea el Señor, no pecador. La Biblia dice que Jesús no pecó, en Él no se encontró pecado, pero vemos que dice, se humilló a sí mismo, que cuando nosotros estamos enfermos, nada bueno producimos. Y tan orgullosos que somos a veces, por Dios. Dios tenga misericordia del ser humano, bendito sea el Señor. Pero aún así en su misericordia, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Aleluya. A su nombre sea la gloria, bendito sea el Señor. Entonces vemos el llamamiento de todos los discípulos por el Señor. Cómo comenzó el cristianismo, bendito sea el Señor. Todo tiene un comienzo. Todo tiene un principio. Bendito sea el Señor. Un building para comenzar tiene que hacerse los fundamentos. Bendito sea los planos y todo. Bendito sea el Señor. Para que crezca. Bendito sea el Señor. Eso es lo que el Señor está haciendo en este lugar y el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. De que nosotros fundemos nuestra casa sobre la roca, nuestra vida, nuestro corazón, todo sobre Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Para que vengan marea, vengan escasez, vengan lo que venga, problema, menosprecio y lo que sea. Nosotros no nos caigamos, no seamos nosotros derribados. Bendito sea el Señor, como aquel que hizo su casa sobre la arena. Bendito sea el Señor. Mire, pueblo del Señor, las personas fueran nosotros los caminos del Señor. Cuando nosotros pasábamos ciertas ocasiones, ciertos problemas que pasaron en mi vida, yo lo único que el Señor me cura con su sangre, el Señor reprenda toda obra del infierno. Lo único que miraba la única solución era la muerte. Eso es la solución. Y por eso muchas personas después que se han saciado, después que se han destruido su vida en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución, en el homosexualismo, lo que han destruido su vida en el adulterio, caen con enfermedades incurables, lo único que miran es la muerte. Es la única solución. Y vienen muchas personas, cometen suicidio y se destruyen su vida y luego su casa fue fundada sobre una arena, sobre algo que nada más solo era momentáneo, algo que cuando tarde o temprano que lo alcanzaba iba a ser destruido, porque la Biblia dice que tarde o temprano el pecado nos alcanza, bendito sea el Señor, tanto como me alcanzó mi vida y me marcó, bendito sea el Señor, y comenzó a destruirme, destruirme, que no tenía paradero, bendito sea el Señor, mas Cristo en su infinita misericordia me recogió.
Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Hay una esperanza de vida eterna. Hay una esperanza en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Hay algo nuevo. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, vemos, pueblo del Señor, en Marcos capítulo 5, y vamos a ver un ejemplo de cuando nosotros hay voluntad. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros hay voluntad de nosotros poder ver al Maestro, de nosotros poder aceptar a Jesucristo, de nosotros poder entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Dice el endemoniado Garadeno, Marcos capítulo 5, verso 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Garadenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas había sido hechas pedazos por él, y desmenuzaba los grillos, y nadie los podía dominar. Y siempre de día y de noche nada andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Bendito sea el Señor. Pero vemos, pueblo del Señor, que cuando vio a Jesús de lejos, corrió a él. Corrió a Jesús, bendito sea el Señor. Fue el hombre quien corrió a Jesús, porque los demonios hubieran corrido de Jesús. Pero este hombre corrió a Jesús. Bendito sea el Señor, porque los demonios sabían que Jesús los iba a libertar al hombre. Entonces la disposición que hubo en su corazón al ver a Jesús, él en su alma, dentro de su ser, corrió a Jesús. Bendito Dios, y fue transformado aquel hombre, porque vemos por el Señor que aún Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Y respondieron los demonios. Jesús le preguntó a los demonios cómo se llamaban. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, y los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Mire, pueblo del Señor, que los demonios le dijeron a Jesús que no lo sacasen de aquella región. Los demonios le dijeron a Jesús que no lo sacasen de aquella región. O sea, que Jesús los libertó a aquel hombre, pero se fueron para la región de Garadeno. Y vamos a ver por qué se fueron. Bendito sea el Señor. Ellos entraron en los cerdos, mas se precipitaron y murieron los cerdos, los demonios no. Bendito sea el Señor. Los demonios no fueron al infierno, se quedaron en aquella región, que eran incrédulos y no quisieron recibir a Jesús. Bendito sea el Señor. Dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido, perdón, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron
a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo han tenido misericordia de ti. Y se fue, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Vemos, pueblo del Señor, que como aquellos rechazaron a Jesús, aquellos demonios fueron de ellos. Aquellos demonios fueron de ellos. Pero vemos a aquel que estaba en su sano juicio, aquel que había sido atormentado por mucho tiempo. Él quería seguir a Jesús, pero Jesús no lo dejó. Jesús le dijo: ve a tu casa, ve a tu familia, ve a predicarles a Decápolis, bendito Dios. No le dijo: ve ahí a los Gadarenos, le dijo: ve allá a Decápolis a predicar la palabra, bendito sea el Señor. Yo imagino cuando las personas miraban a aquel y que tal vez iba caminando ahí tranquilo, se deben de ver asustado. Pero eso es lo que Jesús hace, pueblo del Señor. Ese endemoniado gadareno miró una esperanza en Cristo Jesús, miró su liberación, miró su transformación en Cristo Jesús. Aleluya. Uno, pueblo del Señor, no es necesario que una persona esté así como está en el gadareno para ser atormentado. Muchas veces los pensamientos atormentan a la gente, muchas veces los sentimientos del pasado atormentan a la gente. Muchas veces muchas personas no pueden dormir, no pueden estar en paz. ¿Por qué? Porque son atormentados por causa de las malas decisiones que han tomado. Como me hizo a mi vida, bendito sea el Señor. Cada una de las malas decisiones que yo he tomado por causa de mi pecado, eso me estaba atormentando, bendito sea el Señor. Ya yo rodeado de personas me sentía solo todo el tiempo, pero vemos que en Cristo Jesús pude encontrar eso que nunca lo pude encontrar ni con mi familia, no pude encontrar ni con placeres, ni con alcohol, ni con nada, bendito sea el Señor. Y para poder terminar, pueblo del Señor, para terminar, vamos a Hechos capítulo 2, verso 43. Bendito sea el Señor. Libro de Hechos capítulo 2, verso 43. Alabado sea el Señor. Libro de Hechos capítulo 2, verso 43. La vida de los primeros cristianos: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partieron pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todos el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y cuando habla ahí sobre el templo, no está hablando que ellos tenían un templo literal, está hablando sobre el templo de Salomón. Y ahí solo estaban el sumo sacerdote que hacía todavía sacrificios por aquellos que no habían creído en Cristo Jesús, porque cuando Jesús murió, cuando Él dijo consumado es, el velo fue rasgado. Ya Dios no aceptaba otro sacrificio, porque había sido solo un sacrificio que había dado y había abierto la puerta para nosotros como gentiles poder heredar el reino de los cielos. Porque Jesús dijo, la palabra del Señor dijo: a los suyos vino, mas los suyos lo rechazaron, mas a todo aquel que le ha recibido a Jesucristo, se le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. A los que recibieron a Jesús, bendito sea el Señor. Somos creación de Dios todos, sí, mas no todos son hijos de Dios. Bendito sea el Señor. La Biblia dice en Mateo capítulo 25, verso 32, verso 31, 32, dice la palabra del Señor que en aquel día el Señor pondrá sus ovejas a la mano derecha y a los cabritos al lado izquierdo. Bendito sea el Señor. La decisión es nuestra, pueblo del Señor. La decisión es nuestra. He aquí, dice la Biblia: pongo a los cielos y la tierra por testigo que ha puesto la del bien y el mal frente a vosotros, es de nosotros recibir.
el cielo o el infierno, la salvación o la condenación, la palabra de Dios o el mundo, bendito sea. Dios respeta nuestro libre albedrío y así el Señor es con nosotros, es nuestra decisión, bendito sea el Señor. Pero sí, los primeros cristianos por el Señor crecieron ellos en una casa se reunían. En aquel día, la palabra del Señor dice que cuando Pedro terminó de predicar, se arrepintieron como 3,000. No se quedaron ahí con ellos. Ellos se fueron porque eran de allá, de otros lados, de lados de África, de Asia, por todos lados. Estaban ahí, pero aquellos llevaron también la palabra cuando se arrepintieron, porque ahí estaban ellos. Cuando Saulo comenzó a perseguir a la iglesia, vemos que por ser perseguidos ellos se esparcieron. Luego fueron a predicar a Samaria. Aquel que estaba persiguiendo a la iglesia, el Señor lo confrontó, lo encontró, lo vio a Jesús en una visión, bendito sea el Señor, y vino a ser Pablo, y Pablo vino a predicar la palabra del Señor, al arrepentimiento, y vino a ser parte de la promesa del Señor. Bendito sea. Gloria a Cristo Jesús. Así que el Señor, pueblo del Señor, hoy nos hace el llamado a cada uno de nosotros y también en especial a nuestro amigo Wilfredo. Bendito sea el Señor, aleluya. Wilfredo, si usted quisiera darse, puede ponerse de pie, pueblo del Señor. Amén. Ore al Señor. Alabado sea el Señor. Pero hoy sí le hago la invitación a Wilfredo, bendito sea el Señor, que si quisiese aceptar a Jesucristo